Equipos de colaboradores, equipos de pymes, equipos en multinacionales, funcionales, técnicos, en remoto, en formatos híbridos. Los equipos de trabajo pueden ser de tantos colores y sabores como empresas y tipos de profesionales hay. Cada uno tiene sus fortalezas y también sus retos particulares. Y para entender bien las dinámicas y las relaciones internas a estos equipos, no solamente basta con atender a las personas que los componen. También es importante comprender y manejar su contexto y la cultura empresarial que los envuelve. Todas estas variables son fundamentales para gestionar la dinámica diaria de estos equipos por parte de sus líderes. Así es que hoy nos tomamos un café con uno de ellos, con un director de negocio que lidera un equipo heterogéneo y multidisciplinar. Lo que yo suelo decir que es un equipo de equipos dentro de una gran multinacional como es Medtronic. Así es que coge tu té, coge tu café y no te lo pierdas, que arrancamos. Mi nombre es Sandra Solís y os doy la bienvenida a Liderarte Café, un espacio para la conversación, el aprendizaje y el autoconocimiento con propósito. La misión de este podcast es impulsar nuestro desarrollo personal y profesional a través del autoconocimiento y de la reflexión consciente, para ser mejores líderes cada día y con mayúsculas en todos los ámbitos de nuestra vida. Hablaremos sobre experiencias personales, reinvención profesional, gestión emocional, creencias, equipos y muchísimo más. Venga, pasa y quédate con nosotros, que a este café te invito yo. Muy buenas, Jorge, ¿qué tal? Bienvenido. Hola Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por estar hoy aquí en Liderarte Café con todos nosotros y nosotras. Muchas gracias a ti por invitarme y a vosotros y vosotras por escucharme. Bueno, Jorge, pues yo siempre suelo decir que no me gusta presentaros yo. He hecho una introducción muy breve para que sepa nuestra audiencia de qué vamos a hablar hoy, pero prefiero que lo hagas tú y tú te definas y nos cuentes a todos quién eres. Bueno, la maestra de ceremonias eres tú, pero lo voy a intentar, ¿vale? Soy Jorge Martínez Montolío, como podéis ver en pantalla. Yo me sigo definiendo como un chico, a pesar de tener 39 años, al que le gusta mucho disfrutar de la vida, y eso implica pues, disfrutar de sus aficiones, de sus viajes, de sus amigos, pero también, por supuesto, de mi familia. Y para el tema que nos ocupa hoy, de mi profesión. En este sentido, soy director en una multinacional de tecnología médica o de salud, como estamos intentando cambiar el destino de nuestra compañía. Y soy una persona pues, que ha tenido la oportunidad de desarrollar toda su carrera. Como digo yo, soy nacido y crecido en Medtronic porque empecé de becario y he tenido pues, la suerte y la oportunidad de llegar a ser director de uno de los negocios más grandes aquí en Iberia, pasando por posiciones muy diferentes y sobre todo muy enriquecedoras. Como comentaba, yo empecé de becario en contabilidad, en finanzas, y en un primer momento pues uno puede parecer que su carrera se va a desarrollar allí, y a partir de ahí pues he tenido un montón de posiciones diferentes más en finanzas, después en marketing, en ventas, sales management, business development, hasta que he llegado a tener la oportunidad de liderar un equipo bastante grande, un negocio bastante potente, un poco complejo para algunas cosas, y sobre todo pues también tener la oportunidad de tener experiencia en distintos países, ¿no? He estado liderando el sur de Europa. Desde el primer momento he tenido mucho contacto y he formado parte de equipos en Europa, incluso en Estados Unidos. Y bueno, pues en realidad como me autodefino es un profesional que ha tenido una suerte inmensa de poder desarrollar una carrera como la mía, la verdad. Qué bueno, Jorge, ¿y cómo se llega a desarrollar todos esos pasos dentro de una empresa como Medtronic? ¿Cuál es la historia que acompaña ese desarrollo profesional que tú has tenido? ¿Cómo se llega? Es difícil de definir porque no creo que haya un único camino. Yo puedo contaros el mío, ¿no?
Yo creo que lo principal es la inquietud. Es decir, yo soy una persona que, para bien o para mal, se aburre con con un poquito de facilidad, y que le gusta mucho el cambio. Le gusta mucho el cambio, los retos, y no lo digo de verdad como una cosa típica de entrevista de trabajo en la que uno va a decir que está súper abierto a todos los cambios y tal. Es así. O sea, cuando estoy demasiado tiempo en una posición o haciendo lo mismo, o incluso en una casa, me atrevería a decir, me acaba aburriendo un poco. Y eso es un poco lo que me ha traído hasta aquí. Muchísima inquietud, por ir aprendiendo, por ir abriendo fronteras en cada una de las posiciones en las que yo he ido estando. Y por supuesto, tienes que tener un playground, ¿no? Una organización que te permita pues tener esos cambios, ¿no? No niego que en algún momento de mi carrera he estado tentado o he estado pensando en salirme de una empresa, porque yo llevo pues 16 años prácticamente en Medtronic y digo, repito, tengo 39, o sea, desde siempre. Y, pero al final lo que ha ocurrido es que ha sido la compañía la que me ha ido ofreciendo siempre esa oportunidad, ese reto, ese proyecto que me ha enganchado y que me ha ido motivando durante todo este tiempo, ¿no? Y yo creo que otra de las cosas muy, muy importantes en esto es confianza en uno mismo y sin miedo al cambio. Repito, para eso tienes que tener un entorno, una cultura empresarial que te permita hacerlo, porque por ti mismo esto, evidentemente, una multinacional no eres capaz de hacerlo. No sé si quieres que entre ya un poco más de detalle sobre cómo he llegado hasta aquí, o lo dejamos un poco más para adelante, como tú veas. Fíjate, te estaba escuchando, Jorge, no te preocupes, a mí me surgen muchas preguntas a medida que te voy escuchando y bueno, veía que al final la curiosidad y esa inquietud, como tú decías, ha sido la clave para ir dando esos pasos, ¿no? Y sorteando esos escalones para seguir creciendo. Y al inicio de este episodio de hoy, yo hablaba precisamente de la importancia que tenía la cultura empresarial para entender el liderazgo y el liderazgo de equipos dentro de una empresa. Y tú mencionabas esto precisamente como clave también para abrir esas oportunidades, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál dirías que es el reto que tienes ahora mismo en llegados al punto al que has llegado después de toda tu trayectoria? ¿El reto para seguir evolucionando, te refieres? ¿O el reto...? El reto que tengas ahora mismo, dices que estás liderando un equipo grande. ¿Cuál dirías? Sé que es difícil, seguro que hay un montón de retos que tienes por delante, pero ¿cuál dirías que es el reto clave? Si lo pudiésemos condensar en una frase o en una palabra para seguir haciendo que gire la rueda de ese gran equipo que lideras. A ver, yo creo que el reto principal que vivimos todos, bueno, al final se utilizan siempre términos plurales majestáticos, en realidad el que vivo yo, o cómo veo que mi industria, o en general la mayoría de las industrias están viviendo, es que el mundo en este momento, hoy es 23 de febrero del 2022, está en un nuevo amanecer. O sea, es decir, yo creo que yo aquí juntaría dos cosas. La dinámica de velocidad de cambio que el mundo en general y en concreto el mundo empresarial estaba viviendo hasta el 10 de enero, 20 de enero, el día que quieras ponerle, del 2020. Es decir, yo ahí en ese momento estaba en plena inmersión de un Executive MBA entre España y el sudeste asiático, y el 80% de nuestras conversaciones, independientemente de la materia que estuviéramos tratando, estaba alrededor del ritmo del cambio que el mundo está llevando, de los cambios geopolíticos, del poder orientándose, dejando más Occidente y acercándose más a Oriente. Eso son cosas que evidentemente eran dinámicas que ya estaban ahí, y le unes el hecho de que hay una disrupción mundial en la que llega una pandemia, le da la vuelta a todo. Yo creo que no hemos venido hoy aquí a hablar de la pandemia ni de lo que eso ha supuesto, pero sí que es cierto que estamos en un momento clave post-pandémico, no porque ella se haya acabado, sino porque yo creo que tenemos que plantear todas las conversaciones en una óptica post-pandémica. Y el reto que yo veo ahora es cómo conjugar esas dos cosas, ¿no? La velocidad del cambio, que ya estaba ahí, se frenó por la pandemia, pero que sí que va a volver a acelerarse, y por otro lado, pues el hecho de que hemos vivido una situación tan disruptiva que ha hecho que algunas cosas estén patas arriba, ¿no? Y yo creo que en general el reto principal en mi organización va a ser
seguir transformando una organización orientada hacia el futuro, de forma que seamos capaces de asentar y de aprovecharnos de toda la experiencia, de todos los conocimientos y de todo lo que nos ha llevado hasta aquí, en términos de conocimiento, personas, skills, etcétera, etcétera, pero a la vez seguir introduciendo nuevo talento, gente joven, gente con distintos backgrounds, con distintas formas de pensar, que nos ayude precisamente a adaptarnos a esa velocidad del cambio que va a seguir estando ahí y en la que yo personalmente me siento especialmente cómodo. Entonces, para mí el reto es eso, ¿no? Conjugar el establecer y aprovecharnos de lo que ya tenemos, de lo que son nuestras fortalezas, pero seguir metiendo velocidad de cambio y seguir metiendo talento que piense de una forma diferente a lo que nos ha traído hasta aquí. Conjugar y ayudar a evolucionar lo que ya existe con lo nuevo que vaya llegando, ¿no? O sea, que tú eres de esos que se suben a la rueda del cambio en vez de intentar frenarlo. Hombre, es que si no te subes estás muerto, quiero decir, si no te subes a esa rueda te va a pasar por encima. Yo tengo la suerte en este caso de tenerlo de forma natural, es decir, me he autodefinido como una persona a la que le gusta el cambio y es una realidad. Pero también tengo una serie de bases en mi vida que no he tocado. Yo sigo viviendo, ahora mismo vivo a menos de 5 minutos andando de la casa en la que crecí, con la mayoría de mis amigos a mi alrededor, con mi familia alrededor, y eso es una base muy importante que yo tengo y a la cual no abandono. He tenido momentos de vivir fuera, incluso viviendo fuera, lo sigo considerando un pilar. Lo asocio al mundo empresarial y lo asocio a cualquier definición de liderazgo, de generar un equipo nuevo, de liderar un equipo existente o de generar un modelo de negocio. Vas a tener siempre una base, unos pilares, pero por supuesto no te puedes quedar en ellos porque lo más probable es que esos pilares no sean suficientes para lo que te va a llegar dentro de 1 año, 2 años, 3 años, lo que sea. Y otro de los retos que yo creo que es fundamental es ser muy ambidiestro en manejar el corto plazo y el medio y el largo plazo. A mí no me gusta hablar de largo plazo, considero que el largo plazo, tal y como se ha considerado tradicionalmente, no existe, precisamente por la velocidad de cambio, es decir, largo plazo. Entonces, una serie de assumptions que probablemente no vayan a cumplirse, mientras hace 20 años probablemente sí, pero sí conjugar el corto plazo con el medio plazo. Y creo que la pandemia en ese caso ha sido un claro ejemplo, es decir, hemos tenido que estar en modo supervivencia, como yo lo he llamado, durante sobre todo el primer año. Yo estuve en un modo supervivencia total, lo pasé fatal, por muchos motivos, y no porque me impactara especialmente la pandemia, porque afortunadamente no ha sido así. Y he tenido que conjugar durante ese periodo vamos a sobrevivir con él, vamos a seguir construyendo lo que queremos que sea el futuro. Y las distintas olas de COVID, que probablemente alguna más nos quede, han sido un ejemplo de ello. Yo sigo trabajando pensando en el futuro, pero si me llega una ola de COVID, me tengo que organizar para esos 2, 3, 4 meses que me dure un pico, teniendo en cuenta que estamos hablando de que nosotros trabajamos en el sector médico y en concreto yo estoy en el sector quirúrgico, que se ve afectado por las olas de COVID. Totalmente. Pues es que fíjate, Jorge, que te estaba escuchando y me venía a preguntarte ¿para qué estás metido en todo este follón, ¿no? Porque claro, hablas de esos retos que no pintan nada fácil y yo me pregunto qué es lo que mueve que abordes ese reto, ¿no? Que es el de conjugar lo que tenemos, con conjugar la evolución, con conjugar también, has hablado de lo esencial, ¿no? Las fortalezas base que tiene un equipo. Tú has hablado de ti mismo también como persona, ¿no? De, bueno, pues mis bases, mis amigos, mi contexto de toda la vida, mis pilares, con continuar evolucionando y subiéndonos a esa ola del cambio, de lo diferente. Ostras, ¿qué te mueve a hacer todo eso contigo y con tu propio equipo? A ver, yo soy una persona súper honesta y súper transparente, no tengo ningún problema en decirlo. Lo primero me mueve que tengo que trabajar. Si no tuviera que trabajar por motivos, por cualquier motivo, y es una cosa que yo suelo preguntar en las entrevistas de trabajo, a lo mejor no estaría haciendo este trabajo, pero estoy convencido que estaría haciendo algo similar a lo que estoy haciendo en cualquier ámbito de la vida, que pudiera ser una multinacional o no. O sea, eso es cierto que va un poco dentro de mí. Yo creo que en cualquier caso estaría embarcado en algún proyecto o proyectos en los que no estaría en mi casa viendo la tele. Eso 100% seguro.
pero dentro de que, o sea, es decir, partamos de la base que efectivamente yo trabajo en una multinacional porque necesito trabajar para vivir y porque tengo una familia y porque no solo porque tengo una familia, porque tengo una serie de hobbies que tengo que pagar y que mantener. Dentro de eso, que es la parte más pragmática de la vida y que no me gusta ocultar, porque creo que es importante no ocultarlo y creo que hay que transparentarlo en el mundo profesional, lo que me lleva a esto es, lo primero, los valores que desde el primer momento he identificado en mi compañía, en Medtronic, y en general en el sector salud, porque yo, a medida que he tenido la oportunidad de ir creciendo profesionalmente, entendido como desde el punto de vista jerárquico, me he dado cuenta de que es, eh, es, es, es un poco miope pensar en compañía y es mucho más importante pensar en sector, ecosistema, como lo quieras llamar. Y en general los valores que aporta el sector salud son muy potentes. Es decir, afortunadamente, con todos los respetos, yo no estoy en una compañía a la que estemos vendiendo neumáticos, con todos los respetos a la gente que nos pueda estar viendo, que trabaje en Pirelli o en Bridgestone, donde sea. Es una forma de hablar, pero efectivamente nosotros estamos en un sitio donde lo que estamos proporcionando o lo que estamos vendiendo es salud o dispositivos que alargan la vida, mejoran la vida o mejoran la calidad de vida, ¿no? Medtronic es una compañía muy mission driven, muy movida por la misión y puede parecer un corporativismo en algunos casos sectario, pero cuando estás ahí dentro te das cuenta de que, de que efectivamente es real, ¿no? Y yo cuando entré en esta compañía, que entré de becario, pues porque un amigo mío me llamó para que entrara, básicamente esa es la historia de mi vida, tener siempre un poco de suerte. Nunca pensé que me iba a quedar. Yo tenía la imagen de, bueno, pues 2 años aquí y ya me iré a probar otras aventuras, ¿no? Pero te quedas en un sitio donde ves que hay unos valores y una cultura que engancha mucho contigo, ¿no? Entonces, resumo en los valores y la misión que este sector conlleva y al que realmente invito a todo el mundo que no sea de este sector a echar un ojo. Creo que es más fácil ahora y mucho más obvio con el tema de la pandemia porque la salud se ha puesto en primera plana, pero tradicionalmente nosotros éramos un sector en el que pues un poco cerrado, endogámico, y en el que mucha gente pues no se asomaba, ¿no? Si no venía de un background muy científico o incluso cerca del médico o del farmacéutico. Y animo a que echéis un vistazo aquí, estéis trabajando lo que estéis trabajando porque hay buenas oportunidades. Vuelvo al tema de los valores, yo creo que es una de las cosas importantes que me hace estar aquí. Y por otro lado es un poco pues esa curiosidad y esa inclinación innata mía a buscarme retos que me hagan moverme, que no me hagan estar cómodo, porque al final efectivamente podía haber decidido 1 o 2 pasos atrás, entendido desde el punto de vista una vez más jerárquico, que tenía una vida cómoda y que me permitía vivir bien y tal, y asentarme un poco en alguna posición, pero en lugar de eso, pues yo al final opto por meterme en marrones conmigo mismo y meterme en situaciones como esta en la que, pues eso, al final tiene mucha complejidad, pero es esa complejidad la que a mí me mueve, ¿no? El hecho de tener que liderar un equipo con estas características, haber tenido que transformar una parte importante de la organización o de cómo estamos organizados dentro de una compañía como esta, donde las cosas no se hacen de la noche a la mañana, somos una compañía grande, etcétera, etcétera. Es precisamente la sensación de reto y la sensación de no haber concluido el proyecto por el que estoy aquí que me hace seguir día a día y lo que me hace pensar así. Entonces, bueno, pues yo lo resumo un poco por eso, ¿no? Valores, oportunidad de aprender y oportunidad de crecimiento, y luego el hecho de esa inquietud natural mía de buscarme retos y buscarme cosas que me den ese picorcito diario. Pues no eres el único que se busca esos marrones, como tú los has llamado. No es la primera vez que a mí me preguntan Marrones también. para otros, ¿eh? Yo, si los considerara un marrón de verdad, no estaría aquí. Pero entiendo que visto desde fuera muchas veces son un marrón. Pero Exacto. yo los disfruto. Totalmente. Yo he estado muchos años en empresa siendo lo que llamamos intraemprendedora, ¿no? Que es emprendiendo dentro de la empresa.
Y muchos eran los que me preguntaban, ¿y no te apetece irte a algo que ya esté montado, que ya funciona, que ya no tiene esa complejidad? Bueno, pues hay algo que efectivamente para los demás se ve como ese marrón, pero para personas como nosotros, porque me siento muy alineada contigo en ese punto, es ese reto y ese enorme aprendizaje que sacas de todos esos procesos a los que nos enfrentamos con los equipos a los que acompañamos también. También te digo que, o sea, yo creo que aquí hay dos cosas. O sea, antes o después entiendo que me llegará algo así y seguramente también lo disfrute. Uh-huh. Y también me canse. O sea, que creo que eso va a pasar. Pero en realidad lo que te quería decir es que, y hablando de liderazgo, no voy a hablar de mí en este caso, también es muy importante la suerte que tengas de encontrarte durante tu carrera gente que te inspire a hacer este tipo de cosas, que si ya va con tu naturaleza, evidentemente es muchísimo más sencillo, pero que te inspire a hacerlo y que te demuestre que arriesgarte siempre paga. Y además es que yo lo tengo, o sea, estoy 100% convencido que arriesgarse siempre paga, incluso cuando tengas un fracaso momentario o temporal. Entonces yo he tenido la oportunidad pues, de haber tenido gente cercana, jefes indirectos, pues que me han demostrado que se puede hacer locuras bajo el punto de vista de mucha gente y que luego son las que realmente te van a hacer feliz y te van a recompensar más en la vida. Entonces yo creo que eso es así. Y luego también hay otra cosa que es de la que estoy profundamente convencido, es que y no sé si es irme un poco del tema, pero es verdad que es una reflexión que yo me hago mucho, es la gente ve en el cambio una complejidad mayor de la que realmente tiene. Es decir, hay mucha gente de mi trabajo, de mi equipo, que tiene una complejidad enorme en su trabajo, enorme, que son excelentes profesionales de una calidad impresionante y con un conocimiento impresionante, y que le dan más valor o más miedo, o sea, le dan más valor a otras personas que hacen algunas cosas y a ellos les da más miedo realizar algunas actividades que son infinitamente más sencillas de las que ellos realizan día a día, pero por el hecho de estar muy asentado dentro de su zona de conocimiento, no lo quiero llamar zona de confort, eh, pues les impide dar ese paso, ¿no? Y yo he tenido la oportunidad de verme inspirado por gente que he visto, coño, pues si lo hacen ellos, ¿por qué no yo? ¿Sabes? Y además, por gente que dice, si es que aquí está la salsa de la vida, ¿no? Y cuando te va un poco con tu personalidad, pues es más fácil subirte a ese cambio y estar día a día todavía motivado para llevar este equipo y este reto. Totalmente de acuerdo. Yo lo suelo llamar también la salsa o la pimienta, ¿no? Que le ponemos a la vida. Y has hablado de algo que es muy importante, Jorge, para mí, porque cuando hablamos de liderar equipos, solemos entender el liderazgo como algo jerárquico y de arriba abajo, pero tú has hablado de cómo ciertas personas de tu equipo te inspiran a ti también para seguir creciendo y seguramente para seguir aportando ideas a esa coordinación o facilitación del movimiento y evolución del propio equipo. Esto me parece súper importante en el mindset del liderazgo ante el cambio. A ver, hay una cosa que repito mucho a las personas que trabajan conmigo, algunos están hartos de oírmelo y a algunas personas les da miedo cuando yo lo digo porque conociéndome se piensan que me voy a ir. Y mi objetivo final es que este equipo funcione y que el día que yo me vaya, porque antes o después dejaré de estar en esta posición, no se note. O sea, ese es para mí el verdadero objetivo final que tiene que tener un líder. Que no dependa de él o de ella el estar ejecutando en el día a día o el estar dinamizando un cambio en el día a día, sino que esto llegue a permear a una organización de forma que sea intrínseco. Ese es para mí el verdadero éxito del liderazgo que todos deberíamos tener. Y yo no veo ninguna organización como una pirámide, sino todo lo contrario. Yo creo que somos un grupo de personas, tampoco lo veo desde un punto de vista completamente plano o flat, Uh-huh. pero no lo veo como una pirámide en la que tiene que haber una persona que tome todas las decisiones, que tire del carro y que tenga que marcar una dirección y sea el único que vaya en esa dirección. Yo creo, siempre he considerado que en cualquier equipo, más en una multinacional, donde tenemos un potentísimo componente matriz también, somos todos profesionales que tenemos una serie de objetivos comunes y de goals finales y responsabilidades diferentes
que todos tenemos que asumir esas responsabilidades y trabajar en ellas, ¿no? Pero nada más lejos de una organización jerárquica, y creo que eso es realmente un error, porque si tú efectivamente quieres liderar, y sobre todo ahora enfocándome mucho en liderar en el cambio, en liderar una transformación, etcétera, etcétera, yo creo que el verdadero éxito va a ser y lo veo en el día a día, es cuando las ideas no se me ocurren a mí, cuando la tendencia de cambio ya es una rueda que está girando, probablemente no a la velocidad a la que deberíamos todavía, pero ya está girando, y sobre todo el día que por una cuestión o por otra pues cambie de posición, se genere una nueva estructura, porque habrá una nueva estructura, esto es una multinacional que cambia periódicamente, esa dinámica de cambio esté ahí. O sea, yo creo que al final, y se lo he dicho muchas veces a mi equipo directo, no os preocupéis, no me voy a ir, pero mi objetivo final es que el día que yo no esté, no se note. Ese es un poco mi objetivo de liderazgo, ¿no? Que haya conseguido permear en todos ellos como personas, como profesionales, pero también en los procesos, la forma de trabajar, en las dinámicas de trabajo, etcétera. Yo creo que ahí es donde realmente eres efectivo en el cambio. Qué bueno, me encanta eso que dices. Yo lo vinculo mucho al liderazgo al servicio de un equipo, ¿no? Más que entenderlo como dependiente, el equipo dependiente del líder. Yo creo que es como el líder es capaz de prestar ese servicio, aportar ese servicio a las personas del equipo para que al final todo siga fluyendo y efectivamente pues no exista esa necesidad o esa dependencia. Eso me ha gustado mucho. Y a partir de aquí, yo te preguntaría, Jorge, también si esto puede ser una de las claves para integrar un equipo tan diverso, tan multidisciplinar como el que tú manejas, porque claro, con distintas ambiciones, visiones, funciones, misiones, ¿cómo lidias para ponerte al servicio de algo tan multidisciplinar? ¿Cuáles serían las claves? A ver, yo no sé si son las claves, al menos, o sea, no sé si esta forma que yo tengo de pensar llega a todo el mundo en mi equipo. Eso es una cosa que también es verdad. Hay gente que está más acostumbrada a otro tipo de liderazgo, vamos a llamarlo más tradicional, Uh-huh. Y se han podido sentir o se siguen sintiendo un poco perdidos en algunas circunstancias. Pero bueno, yo creo que la clave de motivar se queda corto, o sea, de liderar un equipo son los valores. O sea, es decir, la base de todo esto son los valores. O sea, para mí es tener claro que nosotros tenemos que tener, o que una organización tiene una serie de valores comunes, de pilares comunes, en los que está, por supuesto, el respeto, las personas por delante del negocio, es decir, son las personas las que generan el negocio y no al revés, y por lo tanto, siempre hay que pensar en la situación personal de cada uno de nosotros y ponerla por delante del negocio. Por ejemplo, generar una cultura de feedback continuo, arriba, abajo, abajo, arriba y transversal. Creo que el respeto ya lo he dicho, pero es cierto, es decir, el destruir la jerarquía entendida como simplemente top-down y bottom-up y darle una vuelta y entender que la jerarquía es una cuestión de gobernanza dentro de una organización compleja que evidentemente es necesaria. Esas son las bases, bueno, hay muchas más, ¿no? Pero esos son algunos de los ejemplos de las bases que yo veo que hacen que un equipo heterogéneo pueda funcionar. Porque independientemente de que tú pienses A, tú pienses B, tú seas A, tú seas B, sabes que los valores están ahí, por ejemplo. O que tú tengas una forma de pensar o una forma incluso de hablar, el hecho de que haya una cultura continua del feedback hace que se puedan hablar las cosas de una forma en la que se asuma que se presuma que hay una intención positiva a la hora de dar feedback, ¿no? Por supuesto, otra de las cosas que se me está escapando es el tema de la diversidad. Yo soy un ferviente creyente de la diversidad. La diversidad es muy difícil de definir porque generalmente está marcada por pautas, en nuestro caso, que nos vienen de Estados Unidos,
donde la diversidad está mucho más orientada a situaciones de raza, de grupos sociales, etcétera, etcétera. Para mí la diversidad está mucho más orientada en respetar a la otra persona como es, como cree, con el background que tiene, si es más joven, si es más mayor, si es hombre, si es mujer, etcétera, etcétera. Y yo creo que cuando eres capaz de generar o de que esos valores estén en el día a día de tu organización, es cuando liderar un equipo heterogéneo se vuelve completamente sencillo, porque hay líneas comunes en las que todos trabajamos y en las que pues todos podemos recurrir en un momento dado pues cuando haya que organizar cualquier tipo pues de reto o lo que sea. Y precisamente porque nos enfrentamos, o porque en mi caso me enfrento a una organización muy compleja, probablemente la más compleja dentro de Electronic, y un negocio muy complejo, probablemente el más complejo dentro de Electronic, que está dentro de un sector de por sí científico y por lo tanto complejo. Precisamente el tener un grupo heterogéneo yo creo que es la clave del éxito. Es decir, tener un montón de mini Jorges te puedo asegurar, mini Jorges con todos los respetos, sería un total y absoluto fracaso, porque no haríamos todo lo que tenemos que hacer. Yo tengo mis virtudes y por supuesto tengo mis defectos. Y eso lo puedo aplicar a cada uno de mis líderes que lideran a sí mismo otros equipos y también en cualquier equipo que yo tuviera transversal. Es decir, yo creo que la clave ahora mismo en el éxito en cualquier a lo mejor no, pero prácticamente en cualquier negocio o en cualquier sector es precisamente contar con perfiles diferentes que te van a aportar cosas diferentes y que te van a ayudar a lo que decía al principio, a adaptarte mejor al cambio que quieras o no te va a llegar, porque te va a llegar de fuera. Y por lo tanto, si todos fuéramos uniformados y un ejército de cabezas pensantes de la misma forma, no seríamos capaces de adaptarnos a ese cambio. Entonces, realmente a mí me resulta sencillo. Si tuviera que decirte, porque me enrollo mucho, ya lo sabes, yo creo que los valores es lo que hace que el equipo, los valores, la cultura y la gobernanza, que ahí es donde englobaría un poco todas las cosas que yo te he intentado comentar, creo que es lo que hace que liderar un equipo heterogéneo sea un éxito. Esos valores y esa gobernanza, más que el liderazgo jerárquico, como decías tú, y has hablado de cuestiones que para mí son fundamentales, el respeto, que yo creo que es la base principal de la diversidad. Yo la entiendo también como tú. Para mí la diversidad incluye muchas otras áreas o muchos otros terrenos, empezando por eso mismo, ¿no? Porque las personas traemos ideas diferentes y, bueno, pues en nosotros está también la habilidad de ver desde el respeto y desde una mirada de curiosidad que puede aportar eso a nuestro objetivo como equipo y como organización también. Y has hablado de otra cuestión muy importante, hablas mucho de feedback y para mí está como enmarcado en esas acciones de comunicación muy continuada dentro de un equipo que pues en un equipo heterogéneo es clave, es fundamental para entendernos todos, para ir limando cualquier, bueno, pues o malentendido o cualquier feedback que pueda servir de ayuda para seguir mejorando esas relaciones internas. Has dado claves que para mí son importantes y fundamentales, sobre todo en equipos de esa complejidad, como tú decías, para que al final sea sencillo trabajar con ellos. Sí, yo creo que sí. Y déjame que incida en una cosa que tú también has incidido, que es en el tema del respeto. O sea, para mí, el respeto en el trabajo es una cosa que doy absolutamente por hecho. O sea, está descontada para mí. Pero soy también consciente de que no es así en todas partes. Y lo cual es que a mí me hierve la sangre. O sea, exactamente. Es decir, cuando yo tengo amigos o amigas que están en sitios donde se les falta el respeto, cámbiate. Da igual lo que te estén dando, el miedo que te dé, el puesto que tengas y tal. El respeto es absolutamente lo principal. O sea, si estáis, ahora que tengo la oportunidad de tener una audiencia, si estáis en un sitio en el que os falta el respeto, dejadlo inmediatamente. O sea, da igual cuál sea vuestra circunstancia personal. Porque sí o sí vais a mejorar. Sí o sí vais a mejorar. Y digo lo mismo, si sois líderes y o bien faltáis al respeto o no tenéis el respeto como parte de vuestra cultura de liderazgo, o bien tenéis elementos de vuestro equipo que sois conscientes que no son respetuosos, cambiadlos porque vais a ganar sí o sí, independientemente del performance de esas personas. Sí o sí, a presente y a futuro. Entonces déjame que haga ahí un pequeño inciso de
de valores personales que para mí, bueno, los doy por hecho y he tenido la suerte de estar en una compañía en la que el respeto forma parte de todos nosotros, pero me consta que no siempre es así y yo creo que nadie debe estar en un sitio donde se le falta el respeto y que eso forma parte de situaciones pasadas que ya no deberíamos volver a repetir. Estoy totalmente de acuerdo Es de perogrullo, ¿no? Es que es 100% de perogrullo, pero bueno, lo digo. A veces parece que no lo es, o sea que estoy totalmente de acuerdo y te agradezco que lo traigas porque me parece que es importante que lo recalquemos, no vale todo, efectivamente, y bueno, al final también, pues esto va de entender que tenemos que diferenciar entre personas que no compartimos un propósito o unos objetivos y no pasa nada. Las personas cambiamos de empresa, nos movemos de un sitio a otro y no pasa absolutamente nada, pero aún así hay que honrar siempre el trabajo y respetar siempre a la persona, aunque no estés de acuerdo con ella o no compartáis objetivos o no compartáis incluso premisas, ¿no? Yo creo que eso es fundamental, hay que separarlo. No, pero es que además o sea, es decir, entendiendo a la persona, poniéndola en el centro, respetándola, es donde sacas el mayor performance de las personas. Es decir, esa cultura, lo voy a decir, muchas veces muy española, y vemos muchos ejemplos en el día de hoy, de el jefe tiene que estar encima para que los demás tengan un performance adecuado, tengan un desempeño adecuado. Pero me salen un montón de... Estoy haciendo esfuerzo para no utilizar muchas palabras en inglés. Es mi defecto, es el tema de estar en una multinacional americana. Es lo que tiene. Iba a decir performar, pero creo que no existe performar. No existe. Bueno, o sea, es decir, el performance de las personas viene cuando tú pones a la persona al centro. Igual que yo soy un fiel creyente del customer centricity en todo lo que tiene que ver con el negocio y tal, de poner al cliente en el medio. Cuando hablo de liderazgo es poner a las personas en el medio, ¿no? Entenderlas es donde van a dar más de sí, es donde el performance de las personas, el desempeño es sin ninguna duda mejor. Por supuesto, el respeto es que se da por hecho, pero ponerlas en el centro, people centricity, si lo quieres llamar, es otro de las claves, yo creo, de tener equipos de alto rendimiento, de tener un liderazgo adecuado, también liderazgo en lo que entiende al cambio. Y people no entendido como people en genérico, sino dependiendo de la persona, es decir, escuchar a la persona, etcétera, etcétera. El ejemplo al que he querido hacer alusión, que no se entendía quizás muy bien, es el hecho de ahora, bueno, pues se ha tenido mucho teletrabajo debido a la pandemia y tal. Hay muchas empresas que quieren volver a la presencia física en las oficinas y no se está respetando en muchísimos casos las necesidades, ya no las necesidades en sí mismas, sino las preferencias personales de los empleados a la hora de volver o no a la oficina. Yo soy el primero que digo que tiene que haber un modelo híbrido, que no puede ser 100% remoto, al menos en mi caso, por distintas razones, pero se está tomando decisiones y me consta, porque tengo gente alrededor, en el que no se ha escuchado mínimamente a las personas con respecto a lo que se quiere hacer. Tú no estás poniendo a tu gente en el centro, tú no estás poniendo a tu talento en el centro, tú no estás, en mi opinión, liderando. Tú lo que estás haciendo es tomando una serie de decisiones por tu cuenta que, bajo mi punto de vista, pueden tener una serie de consecuencias en lo que a talento se refiere, de fuga de talento o de falta de atracción de talento, porque los jóvenes no se van a adherir a determinadas dinámicas del pasado. Y para mí eso es un estilo de liderazgo que no está a la orden del día. Es decir, que tú tienes que tener siempre, repito, igual que pones al cliente en el medio a la hora de hacer negocio, tienes que tener a tu gente en el medio, en el centro, people centricity, a la hora de organizar tu liderazgo. Esa es mi forma de ver. Y es que, Jorge, ¿qué razón tienes? Un poco con las ramas, pero bueno, creo que está No. relacionado. Es perfecto porque al final estamos adentrándonos mucho en el terreno de la cultura empresarial y de cómo eso envuelve el funcionamiento de los equipos en general y cómo puede afectar a equipos multidisciplinares, más grandes, más diversos, más complejos, si lo queremos llamar así, como el equipo que tú lideras, los equipos que tú lideras. Y era la siguiente pregunta que tenía para ti, pero déjame que antes de pasar a esa siguiente pregunta remarque lo que decías porque me parece muy importante, lo que decías, ¿no? Me parece muy importante. Hablamos de poner al cliente en el medio y por otro lado hablamos de poner a las personas de la organización en el medio, como si fuesen cosas diferentes.
como si tuviésemos que elegir entre una cosa u otra, ¿no? Y muchas veces esto se entiende así en las empresas. Cuando, como tú bien dices, ¿cómo quieres poner a tu cliente en el centro si no pones a tu gente en el centro? Quiero decir, al final, ¿quién atiende a tus clientes? ¿Quién se acerca a tus clientes? Si ellos no están felices, si no están contentos, si no estamos ayudándoles a expandir su talento, siendo más flexibles, ¿cómo queremos poner al cliente en el centro? Sí, efectivamente. O sea, yo estaba pensando, en realidad, yo tengo una estructura muy multinacional en la cabeza, en la que, pues en mi negocio, nosotros, cuando yo hablo de un negocio, me refiero, pues llevo lo que he llamado una operating unit, donde tenemos un equipo de ventas, un equipo de marketing, operaciones, etcétera, que efectivamente vendemos soluciones al cliente con una cuenta de pérdidas y ganancias, etcétera. Estaba pensando también, o sea, lo de poner a las personas en el centro, por supuesto estoy de acuerdo contigo, que no son antagónicos, sino exactamente complementarios. Y estaba pensando también por conversaciones recientes con determinadas personas, gente que trabaja en empresas en las que están en funciones que no tienen quizás una relación con el cliente tan directa. Yo soy el primero que piensa que cualquier empresa, toda la función tiene que tener una visión hacia el cliente, pero eso ya son un poco de filosofías empresariales, etcétera. Lo que quiero decir es que incluso cuando en el día a día tú no tengas al cliente cercano, si tú eres un líder de cualquier función, para mi función entiendo recursos humanos, finanzas, customer care, bla, las clásicas operaciones en función de la compañía pueden ser unas u otras, pero hay otras, estas que he comentado son generalmente globales. O sea, tu cliente en ese momento, desde el punto de vista del líder, desde el punto de vista del liderazgo como tal, tu cliente es tu equipo. Es decir, tu cliente es tu equipo. Si tú eres, y esto es quizás generalizar demasiado, si tú eres la persona con lo que se llama en inglés domain expertise más importante de tu equipo, como tú no tienes un riesgo, pero tu compañía sí. O sea, tu compañía sí, claramente. Porque al final ese conocimiento no debe estar, bajo mi punto de vista, en el vértice de la pirámide, entendido desde el punto de vista jerárquico, porque es donde más fáciles hay algunos movimientos, donde más se va a atraer el talento habitualmente, donde si por desgracia ocurriera cualquier cosa en la vida tendrías una pérdida mayor, etcétera. Entonces, por eso digo que para mí tus clientes, o sea, si tú eres la persona que nos está escuchando, muchas veces, no es que yo no tengo al cliente cerca, no sé cómo aplicar lo que me estás contando a esto. Pues para mí es, bueno, pues planteate que tus clientes son tu equipo o las personas que tienes a tu alrededor y vuelvo a decir lo mismo. No es solo, yo no me dirijo solo a posiciones de manager, me dirijo también a lo que nosotros llamamos colaboradores individuales, ¿no? Es decir, gente que no tiene equipo a su cargo. Tus clientes será tu jefe, tu compañero, el de al lado, el cliente al que atiendes quizás por teléfono, lo que sea. Tienes que pensar que todos tenemos capacidad de liderar en nuestras respectivas parcelas y que las personas que tenemos alrededor son lo que, no sé si bien o mal llamado, yo digo que son nuestros clientes. Totalmente de acuerdo. Y es que es verdad, porque al final todo impacta. Tu cliente interno, al final es esa cadena. Y esa cadena acaba impactando pues en ese cliente externo. De una forma u otra, todos acabamos estando relacionados y estoy totalmente de acuerdo contigo. Y me parece una forma muy práctica de que algunas personas que quizás estén más lejos en esa cadena del cliente final puedan sentir cuál es su utilidad y su impacto si perciben que su cliente directo es ese interno, efectivamente. Sí, lo he puesto muy a nivel liderazgo, a nivel negocio. Yo soy partidario, esto es un inciso que me trae, sí que es cierto, soy partidario de que todo el mundo de una organización tiene que tener un KPI, un indicador de performance orientado hacia lo que ocurre fuera. O sea, es decir, al final todas las organizaciones se nutren de ello y creo que debería ser así, independientemente de qué tipo de organización. Incluso me refiero a una organización pública, como puede ser un hospital, que al final todo el mundo debería tener pensado cuántos pacientes he tratado en un año, cómo he sido capaz de mejorar la salud, la calidad de vida, cómo se ha extendido, o sea, cuál es el reflejo en la esperanza de vida, no sé, cualquier cosa, pero es verdad que siempre hay un cliente final. Todo se hace con un goal final, que quizás no está en tu día a día. Todo el mundo en las organizaciones, ya que estamos hablando también de liderazgo, es importante ser capaz de transmitir a cualquier persona dentro de una organización cuál es el goal final, cuál es la misión
y que tengan algún tipo de indicadores de rendimiento relacionados con él. Inciso un poco de forma de pensar de negocio. Inciso muy adecuado, porque además yo hablo mucho de darle sentido a las tareas y a las funciones que cada una de las personas de una organización o un equipo acomete a diario, y tener ese indicador, aunque solo sea uno, ayudaría muchísimo a esas personas a darle un sentido más trascendente a lo que hace y a sentir ese impacto en forma tela de araña, ¿no?, dentro de la empresa. Y yo creo que es muy importante lo que transmites y una muy, muy buena idea para que puedan planteárselo a nivel de equipo. Que, por cierto, es muy importante a nivel de retención de talento. Si te quieres poner desde un punto de vista muy Totalmente pragmático, al final hay gente que es muy buena haciendo una serie de actividades y podría hacerla prácticamente en cualquier sitio. Cuando tú no has sido capaz de generar un sentido de pertenencia, ya no solo a la gente que tienes alrededor, sino a la cultura o a la misión de la compañía, es muy fácil que esa persona se vaya a hacerlo o por más dinero o por una conveniencia geográfica o porque trabajo a la de mi casa o porque me dejan curar desde casa, lo que sea. Cuando tú tienes generado ese vínculo y ese link hacia una misión que la gente vea en su día a día, incluso yo soy partidario que lo vean en su retribución a través de pago por resultados, etcétera, etcétera, estás generando una política de retención de talento porque esa persona no se va a ir porque sea muy buena haciendo lo que sea, o no está ahí, mejor dicho, no la reconoces solo porque sea muy buena haciendo lo que sea, sino que además le estás reconociendo que forma parte de un todo y de una misión que normalmente ayuda para que la gente no se vaya pues por temas meramente pragmáticos, que sean económicos, etcétera, etcétera, aunque yo también soy partidario de que la gente hay que pagarle en su justa medida y es un euro que te ahorras con un empleado es un euro perdido tuyo, no suyo. Es una inversión. Intento no ver esas cosas desde el punto de vista de una óptica de retorno de la inversión y no desde el gasto, como en muchas ocasiones se hace. Totalmente de acuerdo. Vas dando pinceladas, Jorge, retomando un poco la pregunta siguiente que te quería hacer y que no llegamos a hacer, pero que estamos desvelando con las respuestas que vas dando, ¿no? Que es cómo impacta o qué importancia tiene la cultura empresarial en la dinámica, en el correcto funcionamiento de un equipo heterogéneo como el que tú lideras. Y has hablado de cuestiones que para mí están muy, muy relacionadas con esa cultura. La manera en que fidelizamos el talento a través de la valoración de cada una de las funciones de cada una de las personas de la organización. De hablar más de inversión en función del valor que estas personas aportan que de gasto. Has hablado antes también de esos KPIs para ayudarles a entender cómo impactan al final en los resultados de negocio, por muy lejos que estén en la cadena, no sé si funcional o productiva, ¿no?, como lo queramos llamar, en función del contexto de cada una de las empresas. Para mí todo eso forma parte de esa cultura empresarial y hace falta una visión muy holística como la que tú nos traes para poderte dar cuenta, ¿no?, de esto. No sé si hay algo más que tú reseñarías en torno a esa cultura empresarial necesaria y que impacta en la dinámica de este tipo de equipos. Yo creo que la cultura empresarial lo es todo. Yo creo que, a ver, no lo es todo, pero a ver, efectivamente luego cada uno tiene sus circunstancias individuales, pero en general, hablando de liderazgo, sí que creo que lo es todo. Porque precisamente la cultura, la misión, el por qué se trabaja, un famoso why, el por qué se trabaja y el cómo se trabaja es probablemente mucho más importante que el qué estamos haciendo, bajo mi punto de vista. Yo tengo muy poca experiencia en producción, es decir, tengo prácticamente nula experiencia en haber estado en fábricas o algo así, donde entiendo que generar una cultura empresarial vinculada a la que yo estoy diciendo es mucho más complicado que cuando no estás de cara al cliente, etcétera, etcétera, pero sin ninguna duda, se puede hacer. Y te hago el ejemplo de, una vez más, de Medtronic. Tú vas a nuestro centro de distribución que está en Alcalá, señalo por allí porque vayas de Alcalá, y no es un centro de... A ver, yo he estado en otro centro de distribución porque cuando estaba en la universidad he trabajado en algunas cosas y tal, y no es un centro de distribución en el que se hable solo de procesos Lean Sigma, Sin Sigma, no sé qué, seguridad. No, o sea, la cultura de Medtronic está por todas partes. Es decir, tú estás, con todo el respeto, moviendo, cargando unas cajas y moviendo unos paquetes, pero estás haciendo eso que van a llegar a un paciente. Es decir, esta cajita que tú estás moviendo
contiene un tornillo o un stem o un marcapasos que le va a salvar la vida a un tío o a una tía, que puede ser tu abuela, tú mismo, tu hijo, que es cuando más un poco toca el corazoncito y tal, ¿no? Con esas cosas es donde realmente se llega a generar así. No es solo, o sea, es muy fácil hacerlo de una compañía multinacional médica. Creo que eso lo puedes hacer prácticamente en cualquier. Yo creo que hay un ejemplo de cultura empresarial o que hay un sector que es más reciente o de los últimos años, que son las startups, que son un ejemplo también de cultura empresarial, entendido como el propósito, es decir, aquí estamos para hacer algo, aquí estamos generando una cosa. Es verdad que cuando hablamos de startups todos nos viene a la cabeza pues las grandes startups, Facebook, no sé qué, pero te puedes poner en un globo o en alguna de estas. Yo, sobre todo lo que decía con el MBA, he tenido la oportunidad de estar en unas cuantas startups, algunas en una fase inicial, otras en una fase no tan inicial, ni mucho menos, y lo que se respira allí es un propósito común. Es un propósito común, que es cuando la gente da más de sí, que está guay tener, y a mí me encanta tener futbolín y unas cervecitas y tal, y claro, a las grandes multinacionales eso le petaba la cabeza en muchas ocasiones. Esta gente se viene aquí, pues, al final esta gente está aquí todo el día, pero está aquí todo el día no porque tengan un futbolín o unas cervezas, están aquí porque tienen un propósito común. Y, evidentemente, a las 8 de la tarde, que todavía sigues currando, pues te apetece echarte un futbolín y tomarte una cerveza. Y eso es una cultura empresarial que ayuda a que la gente se sienta cómoda, se sienta respetada como individuo, se permita valorar y genera una diversidad. O sea, estás abrazando la diversidad, etcétera, etcétera, que todo va en función de que hay un propósito común, que es en concreto el propósito de la compañía, que pues eso, puede ser una startup, puede ser una compañía multinacional muy grande, puede ser un hospital o puede ser un ministerio. Me da igual. Al fin y al cabo hay un propósito común y eso es lo que hace potente. Entonces, quizás de todo lo que iba hablando, y repito que me enrollo mucho, No pasa nada, para eso estamos aquí tomando un café. Hablando antes de lo que me podía faltar de la cultura, de que yo entiendo como cultura empresarial, al final la cultura empresarial lo que te acaba determinando es ese propósito común, y cuando tú consigues que la gente se enganche a ese propósito común, el qué y el qué, que sería ese propósito, y el cómo, que es la gobernanza interna, entendía un poco con lo que hemos comentado antes, dar a la gente oportunidades de desarrollo, dar a la gente oportunidades de aprender, darle voz, permitirles ser como son en cada momento, permitirles tener épocas de su vida de mayor crecimiento y otras de menos crecimiento, etcétera, etcétera, que eso yo lo llevo más gobernanza que cultura quizás, o forma parte de la cultura, pero está más relacionada con la gobernanza. Eso junto con el propósito, es decir, el cómo y el por qué es más importante que el qué. Y eso es lo que yo creo que la cultura es lo que consigue, más allá de lo que es la organización en sí, del trabajo productiva, que creo que cambia poco de unos sitios a otros. Hacer un poco de pegamento, ¿no? Para conseguir esos propósitos, esos objetivos de los distintos equipos. Es para mí un papel clave de la cultura, en esos cómo, como decías, ¿no? Y esos porqués, para conseguir esos qués, ¿no? Generar un poco ese pegamento interno. Sí, es que yo creo que si tú coges todas las empresas de un mismo sector, o incluso muchas empresas, repito, cuando digo empresas me refiero a organizaciones, puede ser otro tipo de organización, de sectores completamente diferentes, y te das cuenta que hay muchas dinámicas que son exactamente la misma, que es lo que te digo que es el qué. Entonces, ¿cómo te diferencias? ¿Cómo lideras en el qué? Es difícil. Donde lideras es en el por qué, es decir, estoy, una vez más, no sé, talando árboles, pues si una compañía maderera me matará alguno que me escuche, o lo contrario, plantando árboles, es donde creo que hay una diferencia, ¿vale? Sin tener ni la más remota idea, igual me he metido en un charco que no debería, pero creo que el símil se entiende. Sí. Creo que ahí tienes una diferenciación, que es el por qué, y luego el cómo. Pues estoy adaptado a los tiempos, meto gente, le permito a la gente tener una conciliación personal y laboral, o el trabajo va primero.
tengo una cultura de management que delega, o como decía yo antes, no, el manager es el que más sabe y el resto son minions. Tengo empleados o tengo un palumpas, esas cosas. O sea, es decir, ese es el cómo, ¿no? Que yo creo que va a, ya y sin ninguna duda marca las compañías de éxito, y lo va a hacer cada vez más, o en función de lo que comentaba antes, ¿no? Con la dinámica mundial que tenemos y que vamos a tener aún más post-pandémica, por supuesto va a haber organizaciones muy a la antigua usanza que sean exitosas, pero la mayoría del éxito va a estar en la innovación y va a estar, bajo mi punto de vista, en estas formas de hacer diferentes. Totalmente de acuerdo, y bueno, yo creo que cualquiera que nos esté escuchando puede entender perfectamente que no conozcas en profundidad todos los negocios que pones como ejemplo, pero se entiende que de lo que estamos hablando, ¿no? Al final, intentar encontrar un poco ese símil, y que esto va de todo tipo de negocios. Esto no es únicamente exclusivo ni de multinacionales, lo comentábamos al principio. Es cierto que en una multinacional el contexto es más complejo, o puede ser más complejo, pero esto atañe a todo tipo de empresas, a todo tipo de profesionales, incluso que trabajen con colaboradores, y en todo tipo de contextos y negocios. Yo creo que estamos hablando de cuestiones de enfoque muy universales. Y como universales son el liderazgo, bajo mi punto de vista, en todo ese tipo de terrenos. Y creo que hemos hablado mucho a lo largo de todo el café, que llevamos ya un buen rato hablando de un montón de claves. A mí me gustaría preguntarte, Jorge, para recoger como un poco, ¿no? las claves de todo lo que hemos ido desgranando a lo largo de este café, para ejercer un liderazgo, una influencia, bueno, pues positiva para un contexto de este tipo, ¿no? Para un equipo heterogéneo, diverso, ante un momento como el que nos encontramos. Si tuvieses que decir 3, 4 características clave de una persona que lidere un equipo de este tipo, ¿cómo las resumiríamos? Yo, en general, el liderazgo, no pensando tanto en la persona, repito, los valores. Liderazgo por valores. El principal, los valores, el que se comparta una serie de valores comunes, evidentemente positivos, porque hay valores negativos, pero vamos, los valores entendidos desde un punto de vista positivo, el que se compartan, se verbalicen, se escriban y la gente tenga muy claros cuáles son esos valores. El siguiente es, sin ninguna duda, a poner a la persona en el medio, el people centricity, es decir, entender, escuchar, el hacerle partícipe de las decisiones, valorarles, estar siempre pensando que evidentemente hay una serie de objetivos empresariales, pero que todos van a ser conseguidos a través de las personas y no al revés. Y para mí otro que es realmente fundamental es el generar una cultura de comunicación y de feedback. Generar una cultura de comunicación y de feedback en el que cuando estás hablando de un equipo grande estás hablando de miles de interacciones personales diarias en una situación normalmente de estrés, al menos en el sector en el que nosotros estamos, en una situación de estrés. Y me atrevo a decir que con el tema de la pandemia, con los problemas de supply chain que hay en general en todos los sectores y tal, todo el mundo está en una situación de más estrés del que deberíamos estar. Y esos miles de interacciones personales diarias, presión por resultados y estrés, puede ser un cóctel tremendamente explosivo que eres capaz un poco de relajar cuando tú tienes una cultura de comunicación continua y de feedback continuo que hace que todo el mundo entienda mejor las necesidades de los demás. Transparencia es otra de las, bajo mi punto de vista, sería el cuarto, y transparencia es lo que yo siempre en inglés suelo decir, explain the reason why, es decir, todas las compañías o los líderes tienen que tomar decisiones por lo que sea. Y es muy importante explicar el motivo para que la gente los compre. Yo creo que es una de las cosas claves del change management también, ¿no? El hecho de no imponer las cosas, sino explicar las cosas, aunque no haya otra opción más que subirse a determinados cargos, ¿no? Entonces, bueno, son algunas de esas claves. Valores,
poner a la persona en el centro, feedback y transparencia para que la gente compre ese propósito común y compre ese por qué y, por supuesto, el cómo, que es lo que hablábamos antes, ¿no? Yo soy una persona que entiende que el respeto, el cómo hacer las cosas y el darle a la persona, lo que yo digo siempre también, al final te estoy dando más de tres. Siempre digo lo mismo, aquí estamos es una cosa que suelo hablar en todas mis conversaciones con el equipo. Yo aquí quiero que alcancemos los resultados vuestros, los resultados de negocio, pero también vuestros objetivos de desarrollo de carrera, de desarrollo o de desarrollo personal que podáis tener. Formación, bla, bla, bla. Pues, ese sería un poco el resumen, no muy resumido, de lo que para mí es importante y facilita realmente el liderazgo, hace que el liderazgo sea efectivo. Para mí ha quedado súper claro las 5 claves y estoy segura de que si hay alguien tomando notas, está sacando de aquí datos para una masterclass. Así es que te lo agradezco, creo que queda muy claro. Que me venía a la cabeza, sí. Te añado ahí un bonus track. Pensad que el liderazgo no es por el líder. O sea, el líder es el último de los protagonistas del liderazgo, bajo mi punto de vista. Es decir, no eres tú el receptor del liderazgo. The reason why del liderazgo no eres tú, es el equipo. Por eso mi objetivo es, si yo algún día me voy, que no se note, que venga otra persona, que evidentemente traerá sus estilos y sus historias, pero que haya una dinámica que no dependa del líder, que yo creo que ese es el verdadero propósito y el fin final de cualquier persona que lidere un equipo. Bueno, gracias por traerlo. Eso es lo que yo llamo el servant leadership. Cuando yo hablo de servant leadership, me refiero precisamente a eso que estás trasladando. Así es que te agradezco mucho que lo traigas y te voy a hacer otra pregunta más, Jorge, porque seguro que hay muchas personas que te están escuchando y dicen, bueno, genial, yo me voy a poner manos a la obra, voy a trabajar en estas variables, en las que tenga ya sentadas, otras que todavía tenga ahí en el debe, las voy a desarrollar más. ¿Qué dificultades pueden encontrarse? ¿Cuáles destacarías? ¿Te arriesgas a que se alargue esta conversación? No pasa nada, no pasa nada. Tenemos todo el tiempo del mundo, siempre y cuando tu tiempo también y tu agenda nos lo permita. No, por supuesto. ¿Qué dificultades? Yo creo que dificultades hay muchas. Si me atrevo a decir una, creo que es precisamente la cultura empresarial o la cultura organizativa en la que mucha gente se ve inmersa. Que haya ese choque, ¿no? Quizás. Y yo creo que ahí soy una persona muy pragmática. A veces me doy cuenta de que demasiado, y últimamente más, no sé por qué, no sé si habrá sido la pandemia o qué. O sea, yo creo que se puede luchar o se puede transformar cualquier cultura organizativa. Y se debe, siempre que se considere necesario, ¿no? Y se tiene que ser portavoz y actor o actriz del cambio para cambiar esa cultura organizativa o esa cultura corporativa. Pero también soy de los que piensa que no se debe luchar demasiado tiempo contra molinos de viento porque la vida es una y porque el mundo es enorme. Enorme. O sea, tremendamente grande. Entonces hay veces que si uno lucha, etcétera, etcétera, y lo que encuentra no son más que molinos de viento, dificultades inabarcables, quizás sea el momento de un cambio. Y eso es otra dificultad en sí mismo, porque el cambio puede dar miedo, o el cambio o el no cambiar puede estar justificado por unas circunstancias personales que yo respetaría al 100%. Uh-huh. Personas a tu cargo, es decir, yo entiendo que hay gente que no puede cambiar con cierta facilidad, pero hay gente que no cambia por miedo. Yo creo que ahí hay que saber diferenciar, ¿no? Y hay que hacer un análisis con uno mismo para eso. Entonces, volviendo al tema de las dificultades, perdona que me enrolle, es, yo creo, el encontrarse en un entorno en el que pues todas estas aptitudes de liderazgo de las que estamos hablando no solo no estén presentes, sino que el entorno sea hostil hacia ellas. Y ahí yo creo que habría que analizar caso por caso para ver qué se puede hacer y qué no se puede hacer, sinceramente.
Ujú. Pero repito que el hecho de que tú encuentres hostilidades o dificultades, mejor dicho, no significa que no puedas ser un agente del cambio, que yo creo que se debe hacer eso. Y luego que al final, en tu terreno, en lo que tienes alrededor, siempre se pueden tomar acciones que pueden ser después replicadas en otros ámbitos. Es verdad que no, sobre todo si hablas en el mundo de la multinacional, de un día para otro, por mucho que a mí se me ocurriera hacer no sé qué, que fuera la idea más brillante del mundo, no sería capaz de aplicarla en Medtronic así como así. Pero bueno, pues podríamos ir haciendo proyectos piloto, etcétera, etcétera, que nos fuera empujando hacia allá. Claro, es cierto, es una de las, yo creo también de los principales escollos que nos podemos encontrar a la hora de avanzar con esa manera de liderar que traías aquí a la conversación, Jorge, pero también pienso lo que tú dices, ¿no? Siempre hay ámbitos, terrenos donde ejercer esa influencia y ejercer ese cambio. Y creo que es importante también que las personas que nos escuchan sepan que a partir de tu propia experiencia y de trabajarlo en interno y en un equipo, se impacta más de lo que pensamos en el cambio y en la evolución de la cultura de las empresas, ¿no? Que no todo va de luchar contra esos molinos de viento y de querer cambiar y evolucionar todo de golpe y a la vez. Bueno, quizás sea más una gota malaya, como yo suelo decir, ¿no? Que va Sí, ahí sí, sí. generando el efecto y muchas veces el efecto lo generas a partir de tu propio trabajo en un ámbito más pequeño, en un proyecto, en un equipo, en un departamento, en un área, ¿no? Y déjame también poner otra dificultad que yo creo que a veces se esconde en cierto modo. O sea, una vez analizadas las dificultades externas, no dejemos de analizar las dificultades internas. Es decir, todos nosotros tenemos barreras internas que nos impiden hacer algunas de las cosas de las que pues, hemos podido estar hablando aquí o que puedan surgir de, pues eso, de escuchar a líderes, etcétera, tanto como líderes como liderados. Y yo creo que eso también hay que hacer un análisis interno. Es un poco a lo que me refería con el miedo al cambio, etcétera, etcétera. Estamos dispuestos a generar tengo un ejemplo, estamos dispuestos a generar una cultura de feedback continuo. Recibir feedback no es tan fácil. Entonces, Exacto. para dar feedback, tienes que estar dispuesto a recibir feedback. Y eso implica en muchas ocasiones barreras internas, análisis interno, cambiar una forma de ser en la que me jode un poquito cuando me dicen determinadas cosas, ¿no? Pues eso también son dificultades a las que nos enfrentamos y que creo que tienen que estar siempre encima de la mesa. Totalmente de acuerdo y gracias por traerlo. Hay gran parte de esas dificultades que nos vamos a encontrar que nacen de nosotros mismos. Tienes toda la razón y muchas veces está bien, cuanto menos observarlo, ¿no? Cuando tenemos esa resistencia a cometerlo, a hacerlo o impulsarlo, ver qué hay de mí que se está resistiendo a que eso llegue porque hay un miedo o bueno, lo que pueda ser. Gracias por traerlo, Jorge. Me gustaría preguntarte, yo es que bueno, estaría aquí horas compartiendo contigo, lo hemos hecho más veces, ya lo sabes, que estábamos muy de acuerdo, pero me gustaría preguntarte por un momento que en tu vida o profesional o personal, me da igual, que haya sido clave para que tú desarrolles este mindset que tienes, algo de lo que te hayas dado cuenta en algún determinado momento y dijeras, es por aquí. Sí, perdón por la Nada, eh, nada, estamos entre amigos. esto entiendo que es para mayores de 18 años. Eh, eh, ¿Te puedo poner momentos? Sí. A ver, yo creo que eh, es que es difícil, en serio, ¿eh? O sea, es difícil para mí poner un único momento porque lo primero lo primero que quiero decir es que hay personas más que momentos que me han podido influenciar y me han podido realmente abrir la mente hacia este mindset. O sea, es decir, más que un momento lo paso como tener mentores de pensamiento, no de carrera, no de coach, de profesional, no, de pensamiento, de mindset, ¿sabes? Tener inspiradores creo que es algo absolutamente fundamental y tener la oportunidad de eso, ¿no? Y eso creo que no depende tanto de un momento, sino de una figura con la que pueden ser personas que te inspiren a eso. Si hablemos de mi carrera profesional o de mis momentos en mi carrera profesional, te voy a decir tres. El primero fue cuando yo me cambio de finanzas al negocio, que en muchas compañías
es un salto a veces imposible y es muy complejo. Me resultó difícil, en cierto modo. O sea, es decir, me resultó difícil conseguirlo. El momento del que te hablo es precisamente, es un momento de cambio en mi carrera, porque yo tenía el convencimiento de que me tenía que cambiar ahí porque era mejor para mí, iba a aprender más, estaba más vinculado con mi forma de ser, etcétera, etcétera, pero la catarsis mental es que cuando conseguí ese cambio dije, coño, es que yo tenía razón, es que esto es lo que más se me da bien y lo que más me gusta. Pues eso ya para mí es un primer momento, es decir, el haber luchado para alcanzar un cambio, conseguirlo y darte cuenta de que es donde tienes que estar, es donde quieres estar y te hace feliz, es sin ninguna duda una de las cosas que me hizo ver en la vida que el cambio es positivo y que por mucho miedo que te pueda dar o que por mucho en contra del pathway tradicional que uno pueda tener, hay vida fuera de donde tú ya estás, ¿no? Ese es uno. El otro fue un momento largo en el tiempo que tuve la oportunidad de llevar una posición internacional en el que tuve mucho contacto con otras culturas que yo ya conocía, estoy trabajando mucho tiempo en Italia y tal, que son muy parecidos, pero también somos muy desiguales. Trabajar en Portugal, trabajar más con Europa, eso es también en cierto modo es donde me genera este mindset de distintas culturas, distintas formas de pensar, todas válidas. Te das cuenta de que sacas un poco la cabeza del tiesto, ¿no? De que, bueno, esto es un podcast en España, en español, etcétera, etcétera, y el mundo es muy grande, creo que es otra de las cosas fundamentales. Y el tercer momento para mí, pues yo creo que ha sido el MBA que hice, el Executive MBA, en el que, pues por mi forma de ser, decidí buscarme algo un poco diferente y el 70-80% de ese MBA lo he desarrollado en la cultura asiática, en el sudeste asiático, en Singapur, en Vietnam y tal. Claro, ahí yo ya tenía ciertos conocimientos de algunas cosas, pero te das cuenta de que es que nosotros hablamos de nuestra realidad como si fuera la verdad absoluta, y nuestra realidad no es más que una de 7.000 millones que hay ahora mismo en el mundo. Entonces, Claro. también ese ha sido un momento realmente muy, muy importante para mí, sobre todo orientado a lo que decía al principio, es decir, la tendencia mundial de poder, de economía, de población, de demográfica, no está donde nosotros estamos, en Europa, y por lo tanto hay muchísimas cosas que se van a ir hacia allá, competencia, bla, 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 que nos va a llegar de Oriente, pero también oportunidades mil y pues eso sería para mí otro gran momento de aprendizaje más que de cambio. Te he dicho, como siempre me he extendido un poco en la esta. No, Bueno, has dicho tres muy, muy importantes. Una concreta de tu carrera profesional, pues mira, te voy a decir, me quedo con el hecho de tener una carrera en finanzas, que te vaya bien, haber ganado algún premio, no sé qué, tal y cual, y decir, mira, yo aquí, mi idea es, yo voy a hacer un conocimiento más profundo de esto, mientras que si me cambio, que no es fácil, a ver qué tal se me da, y llegar a ver qué tal se me da, y encontrar un mundo que encaja más conmigo, que me lo paso mejor, en el que tengo más recompensa económica, es decir, haber salido de lo que podría parecer el camino normal y de repente descubrir que hay un mundo fuera. Y seguro que ejemplos de estos hay 1.000 personas que te pueden poner otro millón de ejemplos de esas características. No te preocupes, Jorge, porque al revés, yo te agradezco que hayas traído estos tres ejemplos, porque además creo que nos muestran tres ejemplos en contextos diferentes, ¿no? De movimiento dentro de la propia empresa, y es posible ver más mundo fuera dentro de una misma corporación, también de internacionalización, ¿no? Moviéndonos a llevarlo a trabajar en otros países y ver también desde esas culturas distintas qué podemos nosotros absorber, cómo nos podemos dar cuenta de que no somos el ombligo del mundo corporativo también dentro del pequeño terreno en el que nos movemos, pequeño cuando lo contrastamos, pues bueno, con esas otras áreas en una multinacional esto es bastante palpable también, efectivamente, y pueden ser como dos compañías totalmente diferentes, y luego ya incluso las lleva al terreno personal, o sea, el terreno, bueno, personal, yo lo llamo personal porque al final forma parte de tu propia formación, donde ahí también existe mucho mundo que puedes ver a partir de esas iniciativas de formación como el MBA que tú hiciste, ¿no? Es que yo creo que hay dos cosas que, fíjate, yo creo que no he utilizado ni una sola vez la palabra formación en toda la entrevista,
Creo que esa es una parte absolutamente fundamental, que todo el mundo invierta en su propia formación y que las empresas, las corporaciones inviertan en la formación de las personas y que, por supuesto, no lo vean como un gasto, lo vean como una inversión. O sea, formación, no lo he dicho, pero está un poco intrínseca en mis palabras, pero lo quiero poner específicamente porque creo que es algo absolutamente fundamental. Y luego es que no oculto y no escondo, y además lo llevo muy a gala, lo bien que me lo he pasado haciendo estas cosas. Es que me lo he Claro pasado que sí. francamente bien. O sea, ha sido o sea, cambiar, tener experiencias internacionales, formarme, aprender. Es que me lo he pasado muy, 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 muy bien. Y eso, pues, no me lo quita nadie. Pero es que para mí eso es un indicador clave y muchas veces lo vemos como algo reñido. Es que si trabajamos tantas horas y le dedicamos tanto tiempo a nuestro trabajo y a nuestro desarrollo profesional, que te lo tienes que pasar bien. Yo siempre digo lo mismo, esto al final va de divertirnos haciendo lo que estamos haciendo. Si no, ¿qué sentido tiene, no? Tal cual, literal, sí. Sí, sí. Pues Jorge, mira, para ir acabando, a mí siempre me gusta preguntaros a las personas que venís al café por alguna pauta, alguna acción, algo pequeñito, un siguiente paso que las personas que nos estén escuchando puedan dar, pero que puedan darlo ya en cuanto terminen aquí su café, su té con nosotros. Algo pequeñito. Yo soy muy partidaria de trocear el elefante, suelo utilizar mucho esta metáfora para no hacer grandes misiones, pero hacer algo que nos saque ya de donde estamos y nos suponga un pequeño primer paso. ¿Qué propondrías? Te digo dos, que son muy fáciles. Búscate una formación, la que sea, me da igual, la que sea, cada uno que coja la suya. Puede ser gratuita, puede ser no gratuita, la que sea. Fórmate en algo que esté orientado a lo que quieras conseguir o que sea una cosa tuya personal de lo que sea. Apúntate a algún curso, formación, y eso creo que es algo que todo el mundo puede acceder porque, repito, hay un montón de formación gratuita a disposición en miles de webs. Número uno. Número dos, búscate un mentor o mentora eh, entendido en el ámbito más genérico, aunque sea alguien que te inspire, aunque sean charlas de YouTube como esta o podcast. Búscate algo así, alguien que te haga reflexionar y pensar continuamente. Si puede llegar a tener un proyecto de mentorship, mucho mejor, porque evidentemente es personalizado, etcétera, etcétera, pero si tú no, por las circunstancias que cada uno tenga, no tiene la capacidad, el tiempo o lo que sea, eh, búscate un referente que te inspire hacia donde tú quieras ir y que se aprende de cualquier cosa. Esos Me serían los encanta. dos siguientes pasos que yo daría. Me encantan las dos cosas. Fórmate, nutre tu mente, que es lo que yo suelo decir al final, esto nos abre también perspectivas y inspírate. Y el mentor o la mentora pueden estar en cualquier sitio. Puede ser desde un mentor formal a un mentor, yo los llamo a estos los mentores fetiche, ¿no? Los que tenemos ahí como personas que nos resultan inspiradoras en base a nuestros valores y hacia dónde queremos ir guiando nuestra vida profesional y personal. Así es Exacto. que ahí lo tenéis, ahí lo tenéis. Jorge, me tiraría 3 horas más aquí hablando contigo. Nadie nos escucharía, acabaría siendo una conversación entre tú y yo y haría que se perdería la naturaleza de esto, que yo creo que no somos. Total. Ya sabes que a mí me encanta hablar contigo también. Totalmente, pero bueno, Liderarte Café tiene sus puertas más que abiertas a que te pases por aquí cuando te apetezca y que charlemos de nuevo. Estoy segura de que hemos aportado muchísimo valor a partir de esta conversación y ya solamente me queda que puedas decir a las personas que nos estén escuchando dónde pueden conocer más sobre ti, sobre tu misión en Medtronic, sobre las misiones que tengas en mente. Cuéntanos, ¿dónde te podemos localizar? Pues es difícil pillarme, ¿eh? Te voy a decir, te voy a contestar primero, pero luego ya me voy a permitir pedirte otra cosa. Genial. Es difícil pillarme porque, no sé, para bien o para mal, entre unas cosas y otras, estoy bastante liado. Lo más fácil es contactarme a través de LinkedIn, evidentemente, creo que es la herramienta más sencilla para todos nosotros. He tenido momentos en el último año que he estado bastante activo y ahora lo tengo un poco abandonado, pero sigue siendo la forma de hacerlo. Eh, También, como sabes, he tenido en el pasado, que lo tengo en stand-by, no lo he abandonado, un proyecto de Twitch que me gustaría retomar en algún momento de mi futuro próximo. Y ahí es donde yo creo que más fácil va a ser hablar conmigo y contactarme, etcétera, etcétera. Eh, y el consejo, el hint clave es: conoce a alguien que me conozca,
que te dé mi teléfono y escribe un WhatsApp. Es sin ninguna duda la mejor forma de contactar conmigo. Pero evidentemente no voy a dejar abrir mi teléfono para que todo el mundo me contacte. No, yo creo que LinkedIn es la clave y si soy capaz de recuperar mi proyecto de Twitch es donde me gustaría desarrollar algo parecido a lo que tú haces, no es lo mismo, pero sí que ya sabes que esto me gusta e intentaré encontrar el tiempo para más que el tiempo, la organización para hacerlo, porque yo soy consciente que el tiempo lo tengo y tengo que organizarme. Uh-huh. Y como te decía, quería acabar con una pregunta, pero durante la conversación me he dado cuenta de que no te voy a hacer una pregunta, te voy a hacer una petición, yo te la lanzo y luego si quieres la haces, es cortar, tú eres la que manda en esto. Nada, bienvenida sea. Me gustaría que Liderarte Café, ya que he tenido la oportunidad de participar en ella, pues alguna vez fuera un café entre varios. Y si me invitas, yo encantado. Qué bueno, Jorge. Mira, con esa petición que me estás haciendo, estamos desvelando y a la vez también generando un poquito de hype para lo que viene por delante para Liderarte Café. Efectivamente, vamos, lo recojo con muchísima ilusión porque una de las cosas que más me gusta es hacer mesas redondas. Y quiero traer esas mesas redondas a Liderarte Café, así es que, vamos, ten por seguro que contaré contigo. Me alegra que me lo digas porque eso quiere decir que interesa. Con lo cual, gracias. Y además, otra de las cosas que tengo en mente es llevar esto a alguna conversación en presencial también. Que bueno, aquí lo dejo, os iré contando más. Cuenta conmigo porque ya sabes que estoy un poco harto del online, ¿verdad? Estoy ahí en periodo de prueba técnica, pero para llevarlo a esto a una conversación o mesa redonda, mesa redonda, conversación entre varios, y si pudiese ser en presencial sería genial. Así es que nada, atentos, porque esto llegará y recojo tu petición que está ahí en trabajo, working on it. Pues si te interesa, cuenta conmigo, ya sabes dónde estoy. Por supuesto, así será. Ya sabéis que por WhatsApp es la única forma de realmente contactar conmigo de una forma relativamente sencilla, que no sencilla del todo. Sí. Pues además recojo esa petición que lanzas también a las personas de conoce a alguien a través del cual puedas contactar por WhatsApp. No vamos a dejar aquí el WhatsApp directamente. No, pero iba con mensaje, como tú bien entiendes. Exacto. Trabaja el network, etcétera, etcétera. Creo que es importante. Exactamente, eso es importante para los enlaces a LinkedIn y a Twitch, también al canal de Twitch de Jorge. Os lo dejaré todo en las notas del episodio, como hago siempre, para facilitaros el acceso. Así es que, bueno, muchísimas gracias, Jorge, por tu tiempo, por tus valiosas aportaciones. No, muchas gracias a ti, de verdad, un placer. Pues en Liderarte Café te volvemos a esperar y ahí dejamos el proyecto de Mesa Redonda para invitarte también. Muchísimas gracias, Jorge. Genial, gracias. Un abrazo. A todos. Hasta luego. Muchísimas gracias por habernos acompañado al café de hoy. Si has disfrutado de este episodio, por favor, no olvides indicar que te gusta, darle una valoración y dejarme un comentario en la plataforma con tus impresiones. Recuerda que además puedes compartirlo en tus redes sociales para ayudarme a llegar a más personas. También puedes suscribirte o seguirme para no perderte los próximos capítulos. Puedes encontrarme en LinkedIn, Instagram o Facebook como Sandra Solís Coach y puedes escribirme a sandra@sandrasoliscoach.com para intercambiar reflexiones o sugerirme temas que te gustaría que tratase en los próximos programas. Te espero en la próxima charla en Liderarte Café. Hasta muy pronto.